La agenda económica PM de este miércoles muestra algo muy claro. El Banco Central no tiene por dónde bajar la tasa de interés. Ya lo esbozó al mantener la tasa el martes y lo confirmó este miércoles la presidenta del ente emisor al mostrar el informe de política monetaria. Se elevó bastante la inflación para 2026 y eso hace que incluso algunos piensen que se puede subir la tasa de interés. ¿Todo por qué? Debido a las presiones del alza del petróleo internacional y también del dólar. Además, Pilar Gutiérrez nos cuenta que se baja la proyección de crecimiento y también de la inversión. Las proyecciones de este informe de política monetaria se desarrollan en un ámbito especialmente incierto y con riesgos relevantes. Riesgos que llevaron al Banco Central a ajustar al alza la inflación y a la baja el crecimiento. Esto ante un escenario incierto por el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los mercados y el precio del petróleo. El informe de política monetaria de marzo incluye en sus proyecciones las alzas en los combustibles que regirán desde este jueves. La inflación tendrá una alza significativa en el segundo trimestre, llegando a cifras en torno al 4% anual. La principal fuente de este aumento son los mayores precios internacionales de los combustibles. Respecto del crecimiento esperado para la economía durante este año, en el escenario central proyectamos una reducción del rango desde el 2 a 3% proyectado en diciembre a un rango entre 1,5% y 2,5%. El ajuste en la inflación es uno de los cambios más importantes en el escenario previsto por el ente emisor. Si en el informe anterior estimaban que el IPC a diciembre fuera 3,2%, ahora sube a 4%, es decir, casi un punto adicional. En los últimos días, sobre todo, se ha visto una presencia de un shock relevante en términos internacionales que definitivamente está golpeando nuestra economía de una forma mucho más agresiva que lo que se anticipaba inicialmente, y esto en definitiva nos cambia completamente el escenario inflacionario. Ante estas presiones por el precio del petróleo y luego de que el Banco Central mantuviera la tasa en la reunión de esta semana, el ente emisor dejó entrever que por el minuto no se vislumbran nuevas bajas de tasa ante la incertidumbre externa. La evolución futura de la tasa de política monetaria irá evaluándose en cada una de las reuniones de acuerdo a cómo vayan desarrollándose los acontecimientos. En ese sentido, los expertos incluso barajan la posibilidad de que el ente emisor pueda subir la tasa hacia adelante. Plantearse una cierta mantención de la tasa por los siguientes 2-3 meses y después una probable alza, que es lo que tiene el centro de este corredor de tasas, que es bastante razonable. Y es una tasa, es una alza de 25 puntos, que sería alrededor de septiembre, y después se volvería a bajar, o sea, 4,5 dentro de lo que es el horizonte de proyección. Si vemos que hay un efecto de segunda vuelta en otros precios que tienden, ¿no es cierto?, a generar mayores presiones inflacionarias aún, más allá de los combustibles, no es descartable que efectivamente el Banco Central deba subir la tasa, digamos. En el ajuste del crecimiento a la baja influye tanto el impacto por la guerra en Medio Oriente como el ajuste del gasto fiscal en 3.800 millones de dólares oficiado por el gobierno. A esto se suma la menor producción minera por disrupciones en algunas faenas. Cuando ocurren este tipo de shocks, las empresas tienen que gastar más en benzina, en combustible, en el transporte, en distribución, y eso genera impacto sobre los precios. Los mismos consumidores tienen expectativas de que las cosas van a subir y por lo tanto frenan un poquito sus gastos. La previsión de que las tasas de interés van a subir también hacen frenar un poquito la inversión y los gastos que se hacen en términos de expansión de la demanda. La proyección de inversión también baja desde 4,9 a 4%. Al igual que en la inflación y crecimiento, el escenario internacional explica en gran parte el ajuste por condiciones de financiamiento más restrictivas y el alto grado de incertidumbre. Si bien se habían corregido al alza las perspectivas de inversión, principalmente, por ejemplo, por un mayor precio del cobre, también tenemos toda esta incertidumbre que en el fondo está agregando ruido a la decisión, y en el fondo esto se traduce en un desincentivo a concretar decisiones, porque obviamente el decidir generar una inversión en un contexto donde es mucho más incierto lo que va a ocurrir en el futuro, finalmente ralentiza el crecimiento que podemos esperar en esta variable. Ajustes en las perspectivas económicas del año que pueden variar hacia adelante y donde la evolución del conflicto en Medio Oriente será un factor determinante. Claramente empeoró el escenario macroeconómico de nuestro país.
Revisemos nuevamente las principales variables proyectadas en este informe de política monetaria de marzo y las vamos a comparar con lo que se proyectaba en diciembre. PIB de 2026, la economía en su conjunto. Si hace 3 meses el rango era entre 2 y 3%, punto y medio 2,5, ahora el Banco Central cree que es rango entre 1,5 y 2,5, punto medio 2%. Inflación a diciembre. Eso hay que leerlo como inflación sumando los 12 IPC. Eso significa inflación a diciembre. ¿Ya? No es la inflación de diciembre solamente, no. A diciembre. Enero, febrero, marzo, sumando hasta diciembre. ¿Ya? Si en diciembre se creía 3,2%, casi el objetivo meta del Banco Central, que es 3%, no. Ahora es 4%, gracias al alza del petróleo y al alza del dólar. Por esto es que el Banco Central no va a bajar la tasa de interés y la puede subir, tal como veíamos. Formación bruta de capital fijo se traduce más normalmente en inversión. Iba a crecer 4,9%, ahora va a crecer solo 4%. Una mayor tasa de interés hace que sean más caros los créditos a las empresas, entonces menos inversión y también, como veíamos, menos gasto fiscal, menos inversión, baja la tasa de inversión. Consumo, lo mismo. Sube la tasa de interés, se encarecen los créditos de consumo, baja el consumo privado y menos gasto fiscal, baja el consumo fiscal. Ahí está la explicación entonces. Para que el consumo caiga de 2, en vez de crecer 2,7, crezca 1,8%. Formación bruta de capital fijo y consumo compone la demanda interna, que en vez de crecer 3%, como se pensaba hace 3 meses, va a crecer solamente 2,4%. El punto clave es que el Banco Central prevé un escenario de incertidumbre. No se sabe qué es lo que sucederá. No se sabe si es que en 5 días más se llega a un acuerdo y se controla el estrecho de Hormuz totalmente por Irán y no permite ningún traslado de crudo desde los productores hacia el resto del mundo, o si eventualmente se termina ese conflicto. Ese es el punto, incertidumbre total. Y es lo que reflejó también Rosana Costa en la conferencia de prensa posterior al IPOM. En este informe en particular, la incertidumbre es alta. Y la incertidumbre es alta porque nos podemos configurar muchísimos escenarios que atiendan a cuáles son los distintos potenciales desarrollos de la guerra del Medio Oriente. Guerra que se da en una zona que es bien compleja en términos geopolíticos y que es bien compleja por los actores que están involucrados. Por lo tanto, ahí se abren muchos escenarios. También desde la perspectiva local estamos incorporando, en la medida que se van dando señales, políticas fiscales, estamos incorporando los gastos, pero hay otros factores que todavía no están incorporados. Vamos a estar reunión a reunión evaluando cuidadosamente los distintos escenarios. Hoy día tenemos un foco muy claro, muy fuerte, muy significativo en la guerra Medio Oriente, pero estamos en un entorno que nos ha ofrecido sistemáticamente ejemplos de focos de incertidumbre y para ello economías que están en equilibrio, economías que como la nuestra hoy día se encuentra sin brechas de actividad, con una inflación contenida, nuestra inflación 2,4, están en mejor posición. Trabajar en términos de fortalecer la resiliencia de los mercados. Estamos trabajando en iniciativas que entregan instrumentos para que fluya mejor la liquidez en los mercados. Todo aquello que contribuya a que economías pequeñas y abiertas tengan capacidad de respuesta en momentos de mayor incertidumbre, es el llamado a trabajar en ello. Y les voy a decir por qué la incertidumbre es la clave. Porque incertidumbre puede ser para algo negativo, como hemos visto en el disparo de los precios del petróleo, como también para algo positivo. ¿Por qué se los digo? Hoy, a esta hora, el precio del petróleo Brent, que es uno de los índices, cae 11%. Algo positivo. ¿Qué pasa si mañana también cae 11%? Todo este escenario se revierte. Por eso les digo, incertidumbre. Veamos algunos comentarios de mercado, tanto por la tasa de interés de este martes como también luego de conocerse el IPOM de marzo que lo veíamos recién. En JP Morgan, el Banco de Inversión de Estados Unidos, señalan que el escenario central está sujeto a un mayor grado de incertidumbre, lo que se refleja en este corredor de política monetaria, es decir, las posibilidades de que el Banco Central
suba la tasa, como también menos probable de que la baje. Coinciden de que los riesgos se inclinan hacia una inflación más alta en vez de que sea más baja en los próximos meses. Y por lo tanto, la tasa de interés puede subir en los próximos meses. Seguimos con más comentarios. Lo vemos en pantalla. Este es el Santander. El cambio de señal es lo más relevante. El Banco Central va a evaluar la tasa reunión a reunión, nuevamente con un corredor, es decir, con opciones que se amplían en ambas direcciones, pero sobre todo hacia arriba, subir la tasa. En el techo, es decir, una inflación más persistente, más hacia arriba, con un shock de costos más intenso y efectos de segunda vuelta, es decir, costos más importantes y que demandarían una política más restrictiva, es decir, una tasa de interés más alta. Vemos el último comentario del día a cargo de Fintual. El escenario externo deja de ser un apoyo y pasa a ser una fuente relevante de riesgo para la economía chilena. Este IPOM incorpora un escenario de condiciones financieras menos favorables y una mayor persistencia de presiones de costos. Si bien mejora la proyección del precio del cobre, no compensa el efecto adverso de mayores presiones de energía en sus precios, más incertidumbre, el concepto del día y perspectivas más cautas. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les mostramos cómo la industria automotriz de nuestro país, debido a el cambio de tecnología en sus motorizaciones, puede enfrentar mejor precios de los combustibles más altos. Al regreso acá en Agenda Económica. Sin duda que el mayor impacto del alza de los combustibles es para quienes usamos los autos, porque obviamente la misma cantidad de dinero va a rendir menos. Y eso pilla a la industria automotriz de nuestro país, yo creo, en una mejor posición que en años anteriores, debido a la mayor masividad de los motores híbridos y también de los motores 100% eléctricos. Queremos conversar sobre cómo está posicionada entonces la industria local junto al secretario general de la ANAC. Ahí lo vemos a Diego Mendoza. Diego, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, como siempre, por tu invitación. Diego, ¿cuál es la opinión que tiene el gremio respecto a cómo ha abordado el gobierno de José Antonio Kast esta alza muy fuerte del petróleo internacional y del dólar y que se va a ver reflejada en esta alza histórica de los combustibles a partir del jueves? A ver, la verdad es que no cabe duda que era un ajuste necesario, Nicolás. Eso se venía transmitiendo hace mucho tiempo. Es algo que responde básicamente a cuestiones externas al mercado interno chileno. Las guerras globales no tenemos mucho que hacer en eso y normalmente Chile suele ser uno de los mercados más afectados por este tipo de medidas. El mercado automotor históricamente ha sido muy resiliente a todo, al COVID, a la crisis subprime, a la crisis asiática. Esta va a ser otra nueva ola que haya que soportar. Creo yo, tú lo mencionabas, que estamos en un buen pie. Venimos este año con un crecimiento del 1,6% y tú lo dejabas ver en tus palabras iniciales, con un crecimiento del 60% en los vehículos de nuevas energías. No cabe duda, Nicolás, que este cambio tecnológico hacia lo eléctrico va a ocurrir en todo el mundo. El tema es la gradualidad. ¿Cuándo va a ocurrir? En Chile se ha querido pisar el acelerador, no ha funcionado en el último tiempo, no funcionó en los últimos 4 años, no hubo programas, no hubo incentivos. No es que ahora sea el momento de hacerlo, porque obviamente este tema de los combustibles nos va a afectar a todos, afecta al transporte, afecta a la pyme, a uno como persona natural. Va a ser una eventualidad que en algún minuto va a quedar superada, pero lo que sí queda muy claro es que es bien conveniente para el país cambiarse, hacer una transición hacia estas nuevas energías. Y en eso, incluso antes de este anuncio, la entrada en el mercado de vehículos híbridos convencionales de toda la vida, híbridos enchufables, 100% eléctricos, en distintas categorías de vehículos, ya venía ocurriendo. Creemos que esto se va a potenciar, pero también, lo vamos a hablar en esta entrevista, podríamos dar también una vuelta de tuerca para que se acelere un poco más aquel cambio. Sí, Diego, uno no sabe cuánto va a durar estos niveles de precio del petróleo, por lo tanto, no sabemos en cuánto tiempo va a estar
el combustible, el litro de gasolina a 1.500 pesos y el petróleo que ahora va a estar más o menos a un nivel similar. Por lo tanto, ¿es posible dimensionar si estos niveles de precios puedan impactar en la venta de autos nuevos? Porque es muy distinto dimensionar el gasto en combustible a 1.100 pesos el litro que a 1.500, 1.600. A ver, nosotros creemos que no. ¿Por qué? Porque no es primera vez que suben los combustibles, sí es primera vez que es una alza histórica, tan relevante, anunciada con poco tiempo. Pero en general, la decisión de movilidad, de cambiar el auto o subirte a un automóvil, ya está tomada por quién va a comprar ese vehículo. ¿Qué es lo que produce el precio del diésel o el precio de la gasolina? Un cambio quizás en la tecnología que tú vas a emplear. Yo creo que puede haber más de un comprador que se va a comprar un automóvil diésel 100% o un bencinero y que ahora esté pensando que, como está esta situación, quizás sí es el momento de tener un híbrido. El híbrido es una economía de combustible de consumo de un 20% en promedio. O quizás un híbrido enchufable, si no tengo una solución de carga, o de frentón eléctrico. A contar del jueves, 1 kilómetro recorrido en un auto a combustión interna te va a costar entre 125 a 130 pesos el kilómetro. En un auto eléctrico te va a costar 25 a 30 pesos. Esa diferencia, que va a ser sustancial, podría justificar quizás cambiarse a una tecnología automotriz que es más cara, pero si ando 20.000, 35.000 o más kilómetros al año, puede que se justifique recuperar esa inversión en una tecnología que es más económica y más conveniente para cargar electricidad en vez de combustible. Ahora, dicho eso, sí es cierto que puede haber una duda en qué tecnología, pero como indico yo, la decisión de compra ya está adoptada y eso se debe a que en Chile el uso del vehículo está siendo muy variado en el último tiempo. No es solo el auto para el uso particular, hemos visto y detectado en los tránsitos por las autopistas que la gente se lo compró porque tiene un emprendimiento, porque es una pyme, no es solo para moverte tú, es porque también lo ocupo para trabajar durante el día y el fin de semana con la familia o para hacer un viaje fuera de regiones. ¿Se usa en conjunto con el transporte público? Sí, con la bicicleta también. Es muy variable, es muy mixto el uso vehicular hoy que tiene el automóvil. Por eso el parque ha seguido creciendo a pesar de los vaivenes económicos en los últimos años. Por eso tenemos en Chile un parque que se está acercando a los 6 millones de vehículos en circulación. Pero lo importante es que para Chile lo que hay que promover, más que venta de automóviles, nosotros hablamos de renovación del parque, que es sacar vehículos ineficientes de mucho consumo de combustible, viejos, por autos nuevos, porque ya hicimos un cambio enorme importante, los motores son mucho más eficientes hoy y si tienen hibridación o electrificación, esa economía es aún mayor para Chile, es un menor consumo de combustible y eso nos termina beneficiando a todos. Así que es un cambio o una transición que yo creo que se va a profundizar con mayor profundidad durante este año. Sí, Diego, cuando se empujó con fuerza los autos eléctricos hace 7 años, 6 años, fue para disminuir la contaminación, para que derechamente no se emitiera ningún tipo de gas contaminante. Pero hace 3 años, 2 años, disminuyó el énfasis tan notorio por parte de las marcas hacia los motores híbridos, precisamente para aumentar el rendimiento. Cambió un poco el eje. ¿Tú crees que con lo que está sucediendo a partir de esta semana se refuerza esa idea y uno pueda ver a los socios de ustedes en la ANAC apretando, valga la redundancia, mucho más el acelerador hacia empujar la idea de el mayor rendimiento que generan los motores híbridos, que es precisamente lo que ha sucedido en los últimos 2 años? De hecho, yo creo que es una tendencia mundial lo que tú estás comentando, porque en gran parte del mundo se están revisando las metas de 100% eléctrico. En Europa, en mercados más desarrollados que el nuestro. Chile no es la excepción, empezamos a revisar la meta en diciembre pasado, hace pocos meses, y la impresión es que quizás para Chile, más que pensar en un 100%, podamos tener una meta intermedia. Y quizás en algunas regiones o comunas del país, la electrificación 100% no vaya a funcionar, porque la carga eléctrica, llevar la posibilidad de cargar rápido, etcétera, sea o muy oneroso, muy caro o muy difícil técnicamente de cumplir. Por lo tanto, puede que nos tome bastante tiempo avanzar en eso,
pero en polos urbanos, en Santiago, en Concepción, en general en las regiones donde hay más concentración de gente, sí se ha avanzado en instalación de cargadores y hoy día vemos a muchos operadores logísticos, por ejemplo, optando por camiones eléctricos, por buses eléctricos también, incluso interurbanos, y por vehículos eléctricos de flotas, pero también pensados para el mundo particular, porque el producto ha mejorado mucho en tecnología. Antes, hace algunos años, la autonomía era una angustia porque las baterías no rendían mucho, ni en potencia, ni en alcance. Tú quizás no ibas a andar más de 200 kilómetros. Hoy día en Chile vemos autos homologados y certificados a la venta con autonomías de 700, 750 kilómetros. Es bastante significativo. Y en hibridación lo mismo, incluso con tecnologías mixtas que se llaman eléctricos de rango extendido, que son híbridos, pero también enchufables, que andan 1.500 kilómetros con estanque a gasolina y con electricidad. Eso yo creo que va a ser una realidad que la veamos este año. Creo que las marcas se están enfocando en traer esos productos y en que hay un abanico abierto de productos para que tú elijas lo que más corresponda a tus necesidades. Pero a la larga la batalla sí va a ser electrificación, eso no me cabe ninguna duda, pero con esta etapa intermedia en hibridación, que la estamos viendo con mucha fuerza, con muchas marcas, el 72% de la venta hoy de nuevas energías es con híbridos, un 27% es con eléctricos. En total, en el market share es muy poco, se vende solo un 12% de autos en el año con una nueva energía desde un híbrido. Los 100% eléctricos o híbridos enchufables son solo el 3,4%, es menos que Brasil, menos que Colombia, menos que Costa Rica. Por lo tanto, Chile tiene que ponerse las pilas, avanzar en eso, en el desarrollo de infraestructura eléctrica también, porque para el país va a ser una buena noticia. Ahora, yo creo que eso es algo que está asumido. Sí, este tipo de episodios pueden marcar un quiebre, no digo que se vaya a disparar las ventas, pero sí un recuerdo o un momento en que algo produzca y que la gente preste más atención a este nuevo tipo de tecnologías. Digo nuevo en cuanto a que han crecido mucho en los últimos 5 o 10 años. Lo que sí parece es que los autos a diésel, más aún, si sube casi 600 pesos el litro, van a verse bastante perjudicados. Y yo creo que también la tendencia es que cada vez las marcas ofrezcan menos autos que funcionen a los famosos petroleros. Sí, es una tendencia mundial también. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? A que en general la electrificación va de la mano con motores a benzina. No significa que el diésel sea hoy día en Chile contaminante, todo lo contrario, adoptó la misma norma que un auto bencinero, Euro 6C, que disminuye bastante las emisiones de material particulado, reduce o mata los NOx, los óxidos nitrosos, y también mejora el rendimiento en CO2, incluso comparado con un vehículo bencinero. Pero la motorización diésel en el mundo hoy día no está siendo explorada, hay pocos motores, son muy eficientes, sí, pero son pocos. En general van de la mano de motores bencineros, en general apoyados por turbos, por mecanismos para mejorar la performance, disminuir mucho el consumo de combustible, que eso es algo importante pensando en lo que viene. Yo creo que cualquiera que haya visto tu auto favorito, tu auto actual, el modelo anterior o el que tienes, versus la nueva versión de ese modelo, que seguramente la están lanzando hace muy poco tiempo acá en Chile, y vas a ver que el motor, aunque tenga una menor cilindrada, rinde mucho más, da más kilómetros por litro, en carretera, en ciudad y en uso mixto. Antes que se nos acabe el tiempo, algo muy importante. Cada vez la brecha de precios entre una versión de un motor a combustión normal y uno híbrido, esa diferencia de precios, siendo el mismo modelo, cada vez esa brecha va disminuyendo. Es un poco más caro el híbrido, pero cada vez menor. Sí, se va cerrando y de hecho también encuentras autos eléctricos desde 12 millones de pesos. Eso hace 3 años no existía en el país. Y los híbridos también, con mucha oferta de autonomía, que yo creo que es una opción bien atractiva y bastante gente más incluso nos ha llamado aquí en ANAC preguntando por esa tecnología, lo que te muestra que puede que haya un cambio en decidir qué tecnología me subo, pero que te vas a subir al auto, te vas a subir, no cabe ninguna duda. Diego Mendoza, secretario general de la ANAC, como siempre, gracias por conversar con Agenda Económica. Que tenga buena semana. Gracias, que estén muy bien. De esta forma terminamos el programa de este miércoles. Miren, me estaba quedando en el pasado. De este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.